Hola, buenos días, Martín, Fabiana, un Buen día. gusto. ¿Cómo le va, licenciada? Muchísimas gracias por este contacto. A usted. Bueno, a ver, creo que hay números que son elocuentes, ¿no? La caída de la baja natalidad es una realidad y está documentada. Sabemos que le afecta tanto al mundo como a la República Argentina, que tiene sus consecuencias tanto presentes como futuras, y una de ellas tiene que ver con la reducción en la cantidad de las matrículas, es decir, de los inscriptos, por ejemplo, en los jardines de infantes. Sí, así es. Este es un fenómeno que en algunos países de Europa tiene varias décadas. Para Argentina, para nuestro país, es un fenómeno relativamente nuevo. Y como vos decís, Martín, entre el 2015 y el 2023, el porcentaje de nacimientos ha caído en un más de 40%. Y eso es un fenómeno que es transversal a todas las provincias de la Argentina, Sí. y que obviamente va a afectar a la matriculación, que ya está afectando a la matriculación en los jardines, y que esto progresivamente se va a ir viendo en los otros niveles de la educación obligatoria en nuestro país. Claro, claro, claro. A ver, ¿cuáles son las estrategias que uno puede apreciar, por ejemplo, allá en provincia, en Buenos Aires, ¿no? Que se están aplicando? Obviamente, si hay una reducción de chicos inscriptos, uno dice, tiene, bueno, aulas, instrumentos y docentes a los cuales hay que reacomodar. Exacto. Ujú. Nosotros desde la carrera que me toca codirigir junto Sí, con Leandro Botinelli, decimos que estuvimos trabajando mucho en este fenómeno, y decimos que hay potencialidades y hay riesgos. ajá, Y las potencialidades tienen que ver con que esta es una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza, ¿sí? sí, En principio, porque uno puede pensar en distintas estrategias que favorecerían de alguna manera a toda la población que asiste, en principio, a los jardines de infantes, y sí, después hay que pensar en la primaria y en la secundaria, ¿no? claro, Pero y sí, una cosa que nosotros estuvimos estudiando bastante y con mucha profundidad es que se ha alcanzado, después de 10 años de la obligatoriedad de la sala de 4, la universalización de esa salita. ujú, Y sí, que estamos en condiciones, y estamos muy cerca también de la universalización de la sala de 3. En algunas provincias, incluso como la provincia de Buenos Aires, se está pensando en una ley que haga obligatoria la sala de 3. ajá, Entonces, esto viene ocurriendo, y es una oportunidad de que las vacantes para la sala de 3 años, por ejemplo, alcancen a toda la población. Esto es algo que ya viene ocurriendo, ujú, pero que podría alcanzar sobre todo, y estamos hablando de sectores menos favorecidos de la claro, población. Ustedes piensen, por ejemplo, que en el 2014, en los sectores bajos, solo el 26% de la población accedía a la sala de 3 años. ajá, En el 2023, ese número asciende al 43%. Entonces, estamos lejos todavía de la claro, universalización de la sala de 3, pero es un camino que podríamos emprender. claro, claro. Ahora, Otra sí, potencialidad que tendríamos sería poder establecer jornadas extendidas en los jardines de infantes. Y eso sería ya para todo el nivel, ¿sí? claro, O salas maternales. Esto implicaría una microplanificación muy profunda, con un muy profundo conocimiento de los datos, y que tiene que ver no solo con la matrícula, sino con los cargos disponibles en cada uno de los jardines, en cada una de las provincias, ¿no? claro, claro, se entiende. Licenciada, hablaba recién de la universalización, ¿no? De los jardines de 3 años. Cuando uno hace la comparativa con lo que ya es obligatorio, ¿no? Los jardines de 5, por ejemplo, que son los que más antigüedad tiene como obligatorio. ¿Cuál es la diferencia en la matrícula? O sea, ¿a qué población alcanza el jardín de 5, por ejemplo? La cobertura en jardines de 5, que ya viene con la ley Sí,
Del 2006, si no me equivoco, ¿no? Sí, del 2006, sí, es universal prácticamente. claro. Nosotros estamos en coberturas de muy arriba del 90%. Claro. O sea que si se avanzara en el mismo sentido, con obviamente la obligatoriedad por ley del Jardín de Tres, uno cree que en un par de años vamos a estar en ese punto. Uno podría pensar que con esto, algunos demógrafos hablan del bono demográfico que tenemos ahora. Uno podría decir, bueno, cumplimos con la aplicación de la ley en el 2006, de la obligatoriedad de la sala de 5. En el 2014 se sanciona una ley específica que hace obligatoria la sala de 4 años. Estamos también muy, muy cerca de cumplir con la totalidad de la matrícula en sala de 4. Tenemos la deuda con la sala de 3, que no es obligatoria aún, pero que uno podría pensar que estamos cerca de poder universalizarlo si aprovechamos los recursos que tenemos en los jardines de infantes en cada una de las provincias. Ustedes saben, la planificación educativa, la educación depende, sí, en el caso de los niveles de la enseñanza común, de la educación común en Argentina, de las provincias. Bueno, cada provincia debería hacer una microplanificación, claro, decimos nosotros, muy, muy, muy específica para reasignar los cargos, que no es tan sencillo, ¿no? Porque uno piensa que los jardines, sobre todo en algunas provincias, no están tan concentrados, y no es que puedo mandar a una persona que tiene a un docente que tiene un cargo en un jardín a cumplir funciones a otros, sino que ahí implica una planificación, un trabajo profundo de planificación. Claro, ¿no? claro. Licenciada, le quiero consultar por último, porque es un fenómeno que se viene dando, no sé si está generalizado, yo creo que no es el caso, pero sí sabemos de algunos ejemplos donde se combinan los jardines, o sea, salas multiedad, ¿no? Como se define, por sí, la poca cantidad de inscriptos que tienen. ¿Se puede pensar dentro de la planificación para encontrarle algo que sea valioso en esa sala multiedad? Se puede pensar, sí. Yo no soy pedagoga, los pedagogos dirían, claro, que podríamos empezar por ahí, pero que deberíamos ir a salas específicas y que podríamos hacerlo. Claro. Pero Martín, yo también quiero detenerme en una cuestión, que sí, cuáles son, yo te decía al principio, hay potencialidades y hay riesgos, digo, sí, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, acá tenemos una oportunidad, por ejemplo, para universalizar la sala de 3 o para extender las jornadas en el nivel, sí, ¿sí? Y que la jornada extendida sea una realidad, como también marca la ley del 2006, que para todos los jardines en todo el país. Pero también tenemos el riesgo de que al no atender esta problemática, y eso implicaría no trabajar en las potencialidades que venimos diciendo, esto se convierte en una forma de financiamiento gradual de la educación, y que entonces los gobiernos provinciales reasignen las partidas presupuestarias a otros fines. Claro. Entonces también ahí es algo a lo que tenemos que estar alerta, ¿no? Estamos en un contexto de mucha restricción presupuestaria, y entonces lo que desde el campo de la educación vemos como una potencialidad podría también convertirse en una problemática si no hacemos fuerza para que trabajemos en esas potencialidades y que no sea como un goteo gradual de financiamiento del campo de la educación, ¿no? Claro. De las partidas presupuestarias designadas a educación. Claro, que es lo que vemos, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Una reducción real del presupuesto dirigido. Por suerte que el mayor peso lo recogen o soportan las provincias, ¿no? Por ahora. Sí. Ahí hay una alerta importante, ¿no? Ya sabemos la baja de rango del Ministerio de Educación a Secretaría, el achicamiento de las áreas de producción de información y de planeamiento educativo, y que si bien, como yo decía antes, esta planificación va a depender de las provincias, ahí en otro contexto el Ministerio de Nación tendría que tener un papel preponderante en guiar y en ayudar a las provincias con esta planificación que necesitamos para poder reasignar los recursos de manera lo más eficiente posible, claro, ¿no? Claro, se entiende. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día.
Hablamos con la licenciada Leticia Mirás.